Esta historia comienza cuando nuestro protagonista dormía plácidamente. En ese momento una señora se le acerca y lo mira, para despertarlo. Le toma su nariz y el prota, al no poder respirar, se levanta muy asustado para tomar aire. Él la mira con asombro, pero ella solamente lo saluda por su nombre. Nuestro prota se llama Yoichi. Y ella le dice con una sonrisa pícara que se le está haciendo tarde, y que si no se levanta, ella seguirá haciéndole más travesuras. El prota, muy sorprendido por eso, solo le da los buenos días, y empieza a llamarla como si fuera su madre, pero después se corrige y la llama como la casera. Ella, al notarlo, se ríe y le pregunta que si trataba de llamarla por su madre, y le toma su oreja, y le dice que ya está el desayuno, pero que si intenta llamarla mamá de nuevo lo dejará sin comida. Yoichi ahora nos cuenta que la casera se llama Hana, y nos confirma que tampoco es su madre. En ese momento ella se levanta y le dice al prota que con esa personalidad que él tiene, espera que no pierda los estribos. Pero antes de salir de la habitación, ella voltea a verlo con una sonrisa pícara, y le dice que a pesar de todo, se alegra de que esté saludable de ahí abajo, refiriéndose al rifle del prota. Él, al notarlo, se cubre con las manos, pero ella le dice antes de salir, que lo mejor será que se tome una ducha y después vayan a comer, y se va, riéndose. El prota nos cuenta que es insoportable tener a una casera como ella, pues es un poco delicada. Ahora entonces nos contará cómo terminó durmiendo en la casa de ella. Todo pasó en la primavera de su primer año de universidad. Lo que le pasó fue justo 24 horas antes del presente. El prota estaba al frente de su casa, y esta fue calcinada por un incendio. Nos explican la razón de este mismo evento, pero después no tuvo donde más quedarse. Él alega que desde ese día justo fue el inicio de su vida universitaria. Mientras Yoichi observaba su casa quemarse, su teléfono sonó. Él rápidamente lo toma y pregunta que si es Yadori, y que si vio lo que le mandó. La otra persona en la línea le decía que sí y que no podía creerlo, que si alguien hubiera hecho eso intencionalmente, seguramente iría a la cárcel o algo aún peor. El prota le dice que él no tuvo nada que ver con eso. Pero en ese momento, entre sollozos, el prota le pide a su amigo que si puede dejarlo quedar en su casa, pues no tiene a dónde ir. El amigo le dice que no, y el prota se sorprende. El amigo sigue hablando, y le dice que no puede hacer eso, pues ahora tiene novia y si lo deja quedarse, después será difícil poder llevar a su novia a su casa. El prota, algo inquieto, le dice que desde cuando consiguió novia. Pero el amigo solamente lo confirma. El prota, ya molesto, le grita, y le dice que él le había prometido que podría ayudarlo, y el amigo le busca otra solución. Este le dice que aunque está un poco lejos de la universidad, este le puede ofrecer que se quede en la casa de sus padres, que ahí podrá quedarse por un tiempo. El prota se pregunta por ese lugar, pero el amigo le dice que no se preocupe, que en esa casa hay muchas habitaciones, y que se pondrá en contacto con la persona encargada para que ayude a nuestro prota. Unas horas después, el prota llega al lugar, confirmando la dirección que el amigo le dio. Yoichi se acerca y nota que es una posada, y piensa que ese lugar es muy rural, y que le toma llegar ahí unos 20 minutos, que además puede ver el océano, y que ahora entrará a ese lugar para ver cómo es por dentro. Cuando el prota se acerca a la puerta, y la abre, él saluda, pero algo lo sorprende. Había una señora sabrosona, llamada Hana. Ella estaba arrodillada con la cabeza baja, y el prota solamente puede ver lo buena que está. Ella levanta su cabeza, le da la bienvenida al prota, pero Yoichi piensa que es un malentendido, preguntando por la posada de su amigo. Ella, al verlo tan serio, suelta una carcajada, y le dice repetidamente que todo es una broma. El prota se asusta, y ella le pregunta que si fue genial, que si le pareció una presentación típica de una posadera. Ella, algo insistente, le dice a Yoichi que si quiere comer algo o si quiere tomar un baño, incluso le insinúa que si la quiere a ella. Pero el prota se empezaba a sonrojar, preguntándose por la identidad de ella, y piensa que Hana es una belleza de piel bronceada, que además parece muy joven. Hana, que no para de hablar,
le dice a Yoichi que ella escuchó su historia, la del incendio. Pero el prota, que sigue sorprendido, solo piensa que realmente alguien como ella no encaja en ese lugar. Él en ese momento rápidamente se presenta y se disculpa por no saludar, le dice que él es amigo de Itsuki, quien le prestó ese lugar, y agradece por recibirlo en esa posada. Ella se alegra por lo cortés que es nuestro prota. Hana sigue hablando, y le dice que lo mejor será que se ponga cómodo, y lo invita a pasar a la posada. Mientras caminan dentro del lugar, Hana sigue hablando del incendio, y el prota le comenta todo lo que sabe. Ella le comenta sobre la posada y sus habitaciones, y le dice a Yoichi que puede usar cualquiera de las habitaciones, pues no hay muchos clientes, y podrá vivir ahí sin inconvenientes por un tiempo. Ella en ese momento se presenta, y dice que es la casera y la propietaria de ese lugar. En ese momento el prota le dice que pensaba que la madre de su amigo era la dueña del lugar, pero resultó que era la hermana mayor. Añade que también le gustaría saludar a la madre de su amigo más tarde ese día. Hana, con ánimo de seguir molestando al prota, le dice pícaramente que ella también es madre, que tiene 34 años, y que aunque no ha dado a luz, también se considera una madre real. El prota se sorprende por esas palabras, pero ella continúa, y le dice que no es que le agraden mucho los padres del amigo del prota, pero que ella, como su tía, a veces actúa como la madre de él. El prota, algo preocupado, piensa que esa familia tiene una vibra muy rara. En ese momento suena el teléfono del prota. Él, al mirar quién es, se da cuenta de que es su madre, y con cara de preocupación, piensa que seguramente la aseguradora ya le contó lo de su apartamento, y en ese momento Hana le pregunta por si contestará, pero el prota lo sostiene y cuelga. Unos segundos después, ella lo lleva a una de las habitaciones, y le dice que ahí se quedará nuestro prota. El prota solo piensa que es una alcoba muy grande y espaciosa. Hana le comenta de todas las comodidades del lugar, pero le dice que después de las 9 de la noche no debe hacer ruido. Yoichi piensa que es increíble quedarse en una habitación así, en una posada como esa. Hana sigue hablando, y ahora le dice que las comidas empiezan a las 6 de la tarde, y que los baños estarán abiertos después de esa hora. Ella finaliza con algunos otros detalles, y después sale de la habitación. El prota, que se quedaba solo, se sienta, y en ese momento recibe una llamada y era su amigo. El prota, molesto, contesta, y le recrimina el por qué lo mandó a una posada, y que eso no está bien, que al día siguiente buscará otro lugar. Pero el amigo le dice que ya sabía que diría eso, que por eso no le contó del lugar, pero empieza a contarle que en esa posada solo hay mujeres lindas, y que se la pasará muy bien, que considere su castidad y así podría perderla con alguna buena mujer, que eso es mejor a que siga viendo cochinadas en su celular. El prota ahora se da cuenta de que su amigo le ha visto su celular sin permiso. El amigo sigue hablando, y le pregunta que si entonces conoce a una mujer así como le gustan, entonces considere quedarse en la posada, que le enviará una imagen para que se motive a quedarse, y que nuestro prota decidirá si quedarse o no. Unos segundos después el prota recibe una imagen, se sorprende, y al revisarla bien, se da cuenta de que es una chica gal, muy parecida a la casera. Él se sorprende por lo bella que es y por el cuerpazo que tiene, además observa que lleva un lunar en una de sus pechugas. El amigo le manda un mensaje diciéndole que esa persona está viviendo con él ahora mismo en la posada. El prota rápidamente sale a confirmarlo con la casera. La busca por varios lugares, y cuando la encuentra, lo primero que ve es severo planote de ella, alegando que llegó justo en un buen momento. Ella está tirada en el suelo haciendo limpieza de los baños. Hana, al ver a Yoichi, le pregunta que si le pasa algo, y que si desea darse un baño en ese momento, que debería esperar, pues ella todavía no acaba de limpiarlo. Pero el prota, muy nervioso por lo que está viendo, nota que su ropa se ha vuelto transparente por el agua, y puede observar más abajo de esta. Ella, algo despreocupada por eso, le dice que si tanto desea bañarse, que lo puede hacer, que a ella no le importaría. El prota, muy nervioso, solo le dice que no se bañará en ese momento,
que lo mejor sería que le ayudara a limpiar. Así, unos segundos después, vemos a ellos dos limpiando ese baño. Yoichi piensa que le gustaría preguntarle a ella por la chica de la imagen, y que si puede confirmarle si se está quedando en esa posada, pero se dice también que está muy agradecido por poder alojarse en esa posada con una casera tan bella como ella, que nunca le han gustado maduritas, pero que se siente raro con ella, pues es joven y bella, además de ser la dueña del lugar. Unos minutos después, en el comedor de este lugar, Hana estaba feliz por tener mucha comida de mar, aparentemente es pescadora también. El prota se sorprende al ver esa comida, y también que ella quiera beber. Ella le dice que solo está cansada, y que quiere tomar algo, además invita a nuestro prota a que también tome un poco con ella. Él se sorprende un poco, y se pregunta por si ella también suele beber con más clientes en ese lugar, que eso no es recomendable para el negocio. Yoichi unos segundos después, prueba la comida, y Hana le pregunta por si está buena, a lo que el prota lo confirma, diciendo que está delicioso, que esa es la mejor comida que podría comer un universitario como él. Ella muy feliz le dice que esa cena la hizo ella, y el prota la mira algo avergonzado, pensando que algo de ella lo hace sentir cálido. Se nos está enamorando nuestro papucho y yo también, carita riéndose. Pero rápidamente se dice que ella es la tía de su amigo, y que no debe pensar en cosas raras de ella. En ese momento el celular del prota empieza a sonar, era nuevamente su madre. Hana al notarlo, le dice al prota que su celular está sonando, pero el prota le dice que no contestará, pues está comiendo. Solo trata de evitar hablar con su madre, pero en ese instante, Hana rápidamente toma el celular y contesta. El prota se asusta un poco, y ella empieza a hablar con la mamá del prota. Le cuenta todo, lo del incendio, lo de dónde se está hospedando, lo de que no puede contestar porque el prota está ocupado, y hasta le queda tiempo para hablar de lugares a donde le gustaría visitar en Tokio. Finaliza invitando a la madre del prota a que algún día pueda venir a la posada y quedarse ahí. Con eso finaliza la llamada. El prota solamente miró en silencio, pero con total sorpresa por lo que acaba de pasar. Cuando Hana cuelga la llamada, le devuelve el celular al prota, y le dice que todo está listo, y Yoichi le pregunta sobre cómo es posible que se lleve tan bien con su madre. Hana le dice que su madre está muy preocupada, y le pregunta por si todo está bien con ella. El prota se queda en silencio. Hana sigue preguntándole cosas, pero el prota no dice nada, hasta que después de tanta insistencia de ella, Yoichi le dice que por favor no hablen más sobre eso. Ella lo entiende y le dice que de igual forma, ella no es su madre y que puede hacer lo que mejor le parezca. El prota se queda pensativo un momento más, él siente algo de presión en las palabras de Hana, y después de unos segundos, empieza a contarle sobre su relación con su madre. Yoichi le dice a Hana que no es que tenga problemas con sus padres, que ellos son buenos padres que lo aman y lo apoyan, pero desde que entró a la escuela secundaria, no podía seguir el ritmo de sus estudios, y que no respondió al ritmo que ellos querían, que se empezó a sentir culpable por no estar a la altura de sus expectativas. Hana escuchaba atentamente. El prota seguía hablando, y le contaba que al final no pudo ir a la universidad que había elegido en primer lugar, y en su defecto huyó de casa y se fue a estudiar donde está actualmente, a una universidad rural. Él continúa contándole, y le dice a Hana que irónicamente perdió de nuevo su hogar, y que cree que sus padres solo intentan apoyarlo en esa situación, pero que honestamente no puede ser una carga más para sus padres, no después de no estar a la altura de sus expectativas. Hana, después de escuchar todo, lo toma de su cara y le da un abrazo sobre sus pechugas. El prota se sonroja, y solo piensa en que son suaves y huelen muy bien, pero se cuestiona sobre el por qué ella lo abrazó. Hana le dice que ese lugar es una posada, pero que originalmente era una casa común y corriente, que no es tan grande como una mansión, que las comidas son comunes y sencillas pero deliciosas, que incluso ella no tiene un kimono, que el baño tampoco es el mejor, que ese lugar se podría considerar algo inferior a una posada de verdad,
pero de lo que está segura es que ese lugar se siente como un hogar, y apretando más al prota le dice que no debe preocuparse, que incluso sin su familia, podrá sentirse como en casa. Ahora ambos se miran, y ella le dice que si no tiene un lugar donde quedarse, ese lugar entonces puede ser su hogar. El prota la mira avergonzado. Y ella al verlo le pregunta que si le da vergüenza llamarla mamá, que mejor entonces debería llamarla Hana. El prota, que no puede más de la vergüenza, solo piensa que en esa posada, todo se pone definitivamente muy caliente. Unos momentos después, cuando Yoichi acaba de cenar, él le agradece por la comida, y ella se disponía a irse, pero antes de eso, el prota le pregunta sobre quienes viven en la posada aparte de ella. Hana le dice que viven 3 personas, sus padres y ella. El prota saca su celular y le muestra la foto de la gal que le envió su amigo, y le pregunta a Hana que si entonces conoce a esa chica, que escuchó que se hospedaba en la posada. Hana al ver la foto se sorprende demasiado, pero sin revelar nada. Voltea la torta y le pregunta al prota que de dónde sacó la foto. Yoichi le dice que se la envió su amigo, y que él le dijo que esa chica se alojaba en la posada. Pero algo nervioso le dice a Hana que seguramente le está dando muchas vueltas al asunto. Que ya decía él, que no podría existir una chica tan linda en ese lugar. Hana, que escuchaba atentamente, se ríe y empieza a molestarlo, preguntándole que si ese tipo de chica es la que le gusta al prota, que si le gustan así con aretes y piercings, que probablemente esté pensando en volar ese Virgo con una chica como ella. Pero después de molestarlo, Hana le dice que la chica de la foto es su hija. Pero después se contradice diciendo que es su sobrina y que ella viene a la posada a ayudar cuando está de vacaciones. El prota acepta esos comentarios como la verdad y le dice a Hana que la chica se parecía mucho a ella, y Hana, ya nerviosa, le dice que es una pena, pero que ella solamente es su tía. Antes de salir de la habitación, le dice por último a Yoichi que debe ser aburrido para él estar en un lugar así sin gente joven, y que debe tomárselo con calma hasta que encuentre un lugar donde quedarse. Yoichi, que no prestaba mucha atención, solo balbuceaba, mirando la foto de la chica, y pensando que es realmente hermosa. Hana, que salía y cerraba la puerta con una sonrisa pícara, nos revela con su lengua afuera que ella es la gal de la foto de nuestro prota. Al día siguiente, nuestro prota revisaba algunas publicaciones de sus compañeros de universidad y se llenaba de celos mirando que todos tienen novia y algunos viven con ellas. Yoichi se dice que si no hubiera sido por su incidente en su apartamento, había planeado tener una novia y seguramente vivir con ella ahí, pero que ahora en esta posada tan lejos, le quedaría difícil siquiera conseguir pareja. Pero él no se había dado cuenta de que Hana estaba ahí observándolo todo. Cuando Hana habla, él pega un grito de susto. Ella le dice que si entonces tener un apartamento es seguridad al 100% que conseguirá novia. Pero el prota, después del susto, solamente la llama como casera. Ella le dice que no la llame así, que debe llamarla como mamá o por su nombre. El prota la llama como mamá. Hana se alegra, y de nuevo con su tono de recocha le dice que lo importante de tener un piso propio es poder hacer el delicioso las veces que quiera, que siempre podrá participar en ese tipo de actividades siempre y cuando sea universitario. El prota, sorprendido, le dice que tiene una opinión errada de su universidad, y que las cosas no son así siempre. Ella le dice que no lo sabe muy bien, pues nunca fue a la universidad, que solo terminó la secundaria, que después de eso se quedó a cargo de la posada, y no pudo seguir con sus estudios. El prota escucha atentamente lo que ella le confiesa. Entonces Hana le dice que si ese día debe ir a la universidad. Pero el prota le dice que no, tiene muchas ganas, pero que seguramente irá en horas de la tarde. Entonces ella le dice que deberían irse ya de ahí. El prota se sorprende por eso, pero Hana le dice que vaya con ella al mar. Unos minutos después, el prota estaba delante de una roca muy sonrojado, y atrás se ve a Hana cambiándose de ropa. El prota nos cuenta que terminó en un evento muy inesperado con la tía de su amigo. Que ella lo invitó al mar, pero que no pensó que ella empezaría a desvestirse en ese lugar, y a colocarse un traje de baño. Yoichi empieza a imaginarse cosas raras con ella.
Pero en ese momento ella ya se había cambiado y lo llama. Hana le dice que ya puede voltear a mirar, y el prota, que se esperaba otra cosa, piensa que ella se puso un traje de buzo, y se pregunta el por qué. Hana le dice que ella irá por los ingredientes al mar, se puede concluir que irá de caza. En ese momento Yoichi le pregunta el por qué lleva ese traje, si pensaba que era una casera, pero ella le empieza a comentar que, antes de ser casera, fue pescadora en un sindicato, y que además puede cazar cualquier tipo de pez, y lo que atrapan lo sirven en la posada, que ese es su trabajo en el día. Entonces el prota empieza a analizar su piel, y se da cuenta de que su piel bronceada es por eso, por estar tanto tiempo expuesta al sol, que está un poco decepcionado por no poder verla con un traje debajo, pero que igual está satisfecho, pues puede ver ese maravilloso cuerpo que tiene, que sin ninguna duda le queda mejor que un traje de baño normal. Unos segundos después ella se sumerge, y después de unos minutos sale con la casa de toda la cena. Cuando sale del agua, ella le habla sobre lo que cazó, y, dándonos severo planazo, le pregunta al princeso si ya se siente mejor. Que si es así, entonces ya debería irse a la universidad, que recuerde que debe volver hasta antes de las 9, y que ella estará a cargo si algo llegase a necesitar. El prota entonces se va, pero piensa que Hana hizo todo eso para hacerlo sentirse mejor. Un tiempo después, y ya en la universidad del prota, Yoichi estaba en su aula de clases revisando su celular, y pensaba que su amigo no se lo encontró ese día. En ese momento una chica se le acerca, y le pregunta que si él es de la misma facultad de ella. El prota lo confirma, pero no entiende lo que pasa. Ella le dice que parece que su clase tendrá una reunión en la noche, y le gustaría que nuestro prota fuera. El prota piensa que es una buena oportunidad de relacionarse con más personas, y poder hacer más amistades, pero cae en la realidad, y se da cuenta de que si va a esa reunión, no podrá llegar a tiempo a la posada antes de que se acabe el toque de queda para los inquilinos. Él está en duda pues, cree que puede saltárselo, pero recuerda a la casera y se disculpa con la chica, diciendo que no puede ser ese día, pero que seguramente en otra ocasión lo aceptará. Unas horas después y ya en la posada, el prota se ve decepcionado por su decisión mientras cena, pero nuestra MILF favorita, que lo observaba con esa cara, se enoja y le recrimina el por qué está comiendo con esa cara tan larga. El prota se disculpa, pero le dice que seguramente se perdió la oportunidad de hacer nuevas amistades y de conocer a algunas chicas en esa reunión. Nos dan a entender que Yoichi le contó sobre la invitación de su compañera de clase. Hana al verlo le dice que no sea molesto, se levanta del lugar, y con una sonrisa pícara le dice que entonces ella y él saldrán de la posada después de comer a divertirse. Yoichi, que al escuchar esto solo se pregunta sobre la posibilidad de salir con Hana, y sobre lo que podrían hablar, en el lugar a donde irán. Unos minutos después, ellos dos llegan a un lugar. Yoichi al verlo dice que ese lugar es un bar nocturno, y que él no podría entrar, pues es un menor, pero ella lo empuja de una patada, y le dice que se calle y entre. Unos minutos después, ellos dos entran, y Hana saluda a la camarera, quien la reconoce al instante. Claramente es una cliente habitual. Unos clientes también la reconocen y la saludan, puros viejos verdes, quienes le afirman que ellos pagarán las bebidas de ella, y la invitan a que se siente con ellos, pero Hana los rechaza, y les dice que ese día solo beberá con chicos jóvenes. Ellos en broma solo le dicen que ellos también son como adolescentes, todo entre risas. La chica de la barra mira al prota, y le pregunta sobre su identidad, y sobre si es amigo de Hana. El prota, algo sorprendido, solo piensa que la casera es muy popular. La chica del bar le dice al prota que esa cara la ha visto en algún lugar, pero antes de decir otra cosa, lo reconoce como un menor de edad. Pero Hana se acerca rápidamente, y le dice que no, que él es mayor de edad, pero el prota no lo puede creer. Ellos dos se sientan en la barra y Hana pide 2 tragos, pero la camarera solo le ofrece un refresco al prota, alegando que no importa cómo lo mire, ella sabe que no es un adulto. El prota entonces se sienta, y recibe la bebida. Unos segundos después, ya acomodados, Hana le pregunta al prota que le hable de sus problemas, que si tiene algo que discutir, ella se ocupará de eso.
y refiriéndose a la bartender, le dice que ellas dos se conocen desde que eran estudiantes, que son algo así como madres amigas. La amiga, algo indiferente, le dice que cree que el significado de madre es muy retorcido. En ese momento el prota la mira y la analiza, llegando a la conclusión que es joven y encantadora, que es mucho más fácil hablar con ella que con la casera. Justo después de esto, Hana le dice al prota que Ren, que es la bartender, ayuda a todos con consejos divinos que les ayudan a salir de sus dificultades, y empieza a bromear con ella, pero Ren la ignora. Unos segundos después, Ren empieza a hablar y le dice al prota que le dará consejos para asegurarse de que algún día pueda salir con alguna chica. El prota, muy atento, escucha. Ren le dice que debe ser amable y considerado, pero eso es todo. El prota se queda como pendejo, pensando que ella diría algo más profundo y elaborado, pero Hana solo se ríe alegando que ese sí es un buen consejo. Y que tiene toda la razón. El prota no se lo puede creer. En ese momento Ren le dice a Yoichi que porque no se sienta al lado de Hana, pues estaban separados por una silla, pero el prota, algo nervioso, le dice que es extraño sentarse al lado de ella, que se siente incómodo al estar muy cerca de ella. Hana, por lo tanto, cambia de tema y le pregunta que cuál cree que es el elemento más importante para el amor. El prota se sorprende por esa pregunta, pero responde que él cree que es el rostro de la otra persona. Ellas se ríen y lo tratan de virgen. Hasta los viejos verdes se burlan del prota diciéndole que él solo piensa en el cuerpo de una mujer. Hana toma la palabra y le dice en un tono pícaro que sí, que se podría decir que el rostro y el cuerpo importa, pero que en el tema del amor, esos aspectos solo son un punto de partida. Ella ahora le pregunta sobre si él entonces se quedó en la posada por la chica de la foto, pero el prota, muy avergonzado, lo niega. La bartender pregunta sobre eso, pero Hana le dice que es un secreto. Hana entonces cambia el tema y menciona al amigo del prota, preguntándose por si él tiene novia también, que no sabe nada desde que se fue a la universidad, y lo llama como su hijo. El prota, pensativo por esas palabras, le dice a Hana que si ella quiere, entonces él le puede hablar de su amigo y de cómo le va en la universidad. Ella acepta y con unas palabras pícaras le dice que entonces le contará todo sobre las mujeres. Esto lo tomó por sorpresa al prota, pero rápidamente se pasa al asiento vacío entre los dos y le dice que le enseñe. Ella se le acerca muy coquetamente y le muestra sus pechugas, mostrándole también un lunar en una de sus cosotas. Hana le dice que puede ver con libertad sus pechos, y hasta los viejos se sorprenden. El prota solo traga saliva de lo sorprendido. Hana le dice a Yoichi que si quiere tocarlos, pero el prota está pensando en el lunar que tiene. Ella lo sigue molestando, pero él está muy avergonzado, hasta el punto que ella lo nota, y le dice que tiene la cara muy roja, y que es muy lindo. El prota, al saber eso, pasa más vergüenza aún, y los viejos se ríen, pero también se avergüenzan de lo que vieron. Toda una loquilla la Hana. Unos segundos después, la casera le tira severa verdad al prota, y le dice que es divertido todo lo que pasó, y que le mostró sus cosas al Yoichi porque siempre la estaba mirando ahí. El prota en silencio solo escucha. Hana sigue hablando, y le pregunta que si de verdad quiere una novia, que en ese caso, lo primero que debe hacer es mirarla de frente cuando le hable. El prota, que empieza a caer en la broma que ella le hizo, vuelve a avergonzarse, pensando que todo lo que hizo Hana fue para molestarlo. Pero Ren, la bartender, lo interrumpe de su pensamiento, y le tira severo facto. Ella le dice que si de verdad quería conocer a una chica universitaria, ¿no sería mejor mirar a una buena mujer en casa? Y finaliza diciéndole que Hana es mucha mejor opción que cualquier estudiante universitaria. El prota se queda perplejo por esas palabras, pero le queda bailando esa idea en su mente. Ya el prota en su habitación después de llegar del bar, Yoichi miraba la foto de la gal que se parece a la casera, pero ese lunar lo hacía dudar de que si era ella o no. Estaba casi seguro de que era Hana.
Él pensaba que porque ella se lo ocultaba, pero que no estaba completamente seguro de que ella fuera la chica de la foto, que podría solo ser una coincidencia, que seguramente la casera solo se esté burlando de él. En ese momento siente ganas de jalarse el ganso, pero piensa en las consecuencias y en que Hannah podría descubrir algún indicio de que lo hizo en ese lugar, y eso lo avergüenza, así que se duerme. A la mañana siguiente, Hannah lo levanta con severo planazo. Esta mujer es la MILF que necesito en mi vida, carita riéndose. Unos minutos después Hannah se ríe, y le dice al prota que no debe preocuparse, pero lo que más temía el prota se hizo realidad. Esa noche había tenido un sueño húmedo, y pues ensució su ropa. Ella lo vio lavándola a escondidas, y le comentó sobre eso. Hannah le decía que eso era normal, que pasaba muy común en la posada, e insinúa que ella lavaba ropa de otros inquilinos también con ese problema, invitando al prota a que se los deje, que ella los lavará, pero el prota se niega y se avergüenza por eso, además de que Yoichi se pregunta si de verdad Hannah le lava la ropa manchada a otros hombres, lo que lo pone algo celoso y molesto. Hannah le dice que no se preocupe, que lo mejor sería que fuera a la ciudad y que comprara más ropa, a lo que el prota acepta y se dirige a hacer eso, pero piensa que definitivamente como lo vio en las fotos, Hannah y la gal son la misma chica, que no tiene dudas. Unas horas después, Yoichi en la ciudad, acababa de comprar algo de ropa y de repente recibe una llamada de su madre. Ella estaba preocupada por el estado del prota después del incidente con su apartamento, pero el prota le decía que todo estaba bien, trataba de evitarla. La madre entonces le dice que irá a la posada, pero el prota nerviosamente la rechaza, y le dice que después se contactará con ella cuando consiga otro lugar. Seguido a eso, le cuelga. Unos minutos después, el prota de regreso a la posada, pensaba que ese día debería confirmar si Hannah era la chica de la foto, y con determinación afirma que encontrará un nuevo hogar y se irá de la posada, pero después le entra la duda. Y se pregunta entonces si Hannah no llegará a ser la gal, que si es así, Hannah seguramente deje de hacer bromas con él y que no sabe entonces qué pasará. Cuando el prota baja del autobús, al frente de la posada, ve a Hannah dándole la bienvenida a otros inquilinos nuevos, pero el prota entiende que no debe intervenir. Él camina con la cara baja, y cuando pasa por detrás de Hannah, solamente la saluda con intención de entrar rápido a la posada. Pero Hannah tenía otras intenciones, ella al notarlo lo toma del brazo, y le dice a los inquilinos que nuestro prota y ella también son una pareja de recién casados, y que ambos dirigen esa posada. A pesar de tener una diferencia de edad de 16 años. Pero el prota avergonzado, rápidamente lo niega, y Hannah les dice que es solo una broma, y que se lo tomen con calma, pero los inquilinos no dicen nada, y se quedan sorprendidos. Mientras ellos entraban Hannah lo voltea a ver, y le dice que simplemente cuando llegue a la posada, no salude como lo hizo, que solamente diga algo como que ya está en casa, que lo otro fue realmente deprimente. Sí que estaba como malhumorada la MILF. El prota al entenderlo, entonces saluda como debe ser. Un rato después mientras la Hannah y los nuevos inquilinos cenaban y tomaban unas cervezas, el prota también había caído en ese lugar. Pero estaba solo. Él solo escuchaba cómo ese grupo hablaba, pero pensaba que Hannah ya había logrado caerles bien, y que ella era increíble por eso. El grupo seguía hablando cosas de matrimonio, y esas huevadas que ni tú ni yo vamos a vivir. Entonces después de un rato, Hannah empieza a preguntarles sobre cómo acabaron llegando a la posada. Ellos le dicen que simplemente escucharon buenas reseñas del lugar, porque pensaron que era muy cara y lujosa y eso los atrajo. Pero Hannah los interrumpe, y a la mirada del esposo de la inquilina y de Yoichi, le dice a la esposa entre susurros algo que la sonroja, preguntando ella que si eso es verdad. Ya me imagino porque entonces esa posada es tan famosa para las parejas. Guiño guiño. Un rato después, cuando el prota volvía a su habitación después de tomar un baño, en sus pensamientos se decía que la casera era increíble, que había logrado hacerse amigo de esa pareja rápidamente, y que tampoco ha podido sacarse a Hannah de su mente en todo el día.
En ese momento el prota empieza a escuchar ruidos extraños de la habitación de al lado, y no sabe qué puede hacer. Él pega un poco su oreja a la pared. Pero antes de saber qué era, Hana entra a la habitación y lo sorprende. El prota se avergüenza, y Hana le dice que está ahí porque le llevó su ropa. El prota piensa que es un buen momento para confirmar si ella es legal o no, y le dice que tiene una petición. Ella se sienta para escucharla, pero en ese momento, los ruidos de la otra habitación se intensifican, y Hana revela la situación del otro lado. Yoichi se avergüenza, pero Hana le comenta toda la verdad. Le dice que esa posada no es famosa solo por sus encuentros románticos y eróticos de parejas, sino que también es conocida como la casa de los niños. ¿Lo entienden? No. Ella sigue hablando mientras los sollozos de placer se escuchan al lado, y le dice a Yoichi que lo más difícil es que debe limpiar al día siguiente todo el desmadre. En ese momento el prota cae en cuenta que ella no es que deba lavar ropa de otros hombres. Es que debe asear el lugar después de esos eventos lujuriosos de los inquilinos. Hana en ese momento se le acerca al prota y le dice que entonces qué era lo que quería preguntarle, que si era algo cachondo. Pero rápidamente, sin alcanzar a contestar el prota, Hana le dice que entonces lo que le iba a pedir era que le dejara ver de nuevo sus pechugas. Repícara la Hana. El prota avergonzado, solo le dice que no es eso. Hana le dice que entonces qué será lo que pide. El prota primero se queda mudo, pero un momento después, empieza a balbucear, y entre lo que formula, le pide a Hana que si le puede mostrar su lengua. Hana se sorprende y después se avergüenza, le pregunta el por qué, pero Yoichi piensa que no puede decirle la razón, así que se inventa que solo tiene un fetiche con eso. Él piensa que todo se acabó y que ella se negará, que ella debe pensar que es repugnante, y que seguro piense también que la está acosando. Es bien princeso el Yoichi. Hana le dice que está bien, y rápidamente se voltea, y se pone muy cerca de nuestro prota. En ese instante le saca la lengua muy cerca de la cara del prota, y él puede ver claramente el piercing que lleva en su lengua. Empieza a preguntarse cosas en ese momento, como que la lengua de ella es muy larga, y que es de color rosa y gruesa, y que además es muy erótica, que es muy peligrosa para él. En ese momento Hana le dice que si ya está bien demostrársela, pero el prota solo piensa que huele bien. Ella se separa y se va de la habitación sin antes decirle que ya puede hacer eso, o sea ajusticiarse el ganso, y que no se olvide de ir a la universidad, dejando al prota en esa habitación pasmado, por lo que acaba de ver. Unos segundos después, Hana estaba en el baño, y lavaba su piercing. Ella lo miraba y pensaba que nuestro prota era un idiota. Me suena a que se está enamorando del princeso. De regreso a la habitación, nuestro prota está en shock, no puede creer que la casera sea la chica de secundaria, la de su foto, que eso ya no le importa, y mirando sus paños para ajusticiarse, piensa que necesita encontrar un nuevo hogar pronto, porque si continúa así, terminará enamorándose de la preciosura de Hana. A la mañana siguiente, cuando Yoichi sale de su habitación, Hana lo estaba esperando, y lo sorprende con una pregunta que lo pone incómodo. Él pensaba que ella le hablaría de que se había estado ajusticiando, pero ella le dice que se refería era a la pareja, por los sonidos, que ellos habían terminado haciéndolo 4 veces. Pero se burla del prota diciéndole que eso seguramente no lo sabe, pues es un virgen universitario. El prota, ya muy avergonzado, solo piensa que si sigue en esa casa, seguramente se enamorará de Hana, porque ya lo tiene muy claro, está seguro que ella y la chica de la foto son la misma. Hana en ese momento le dice al prota que cuando consiga una novia, no dude en llevarla ahí, que ella los tratará lo mejor posible, pero nuestro princeso solo se llena de vergüenza, y al final solo responde palabras sin sentido. Unos momentos después, cuando los inquilinos se van, y Hana bromea con ellos, el prota se pregunta por la madre de Hana. Yoichi se la imagina como una señora muy de edad. Pero en ese instante alguien llama a Hana, y ella entra en pánico. Quien la llamaba le decía que debía tratar mejor a los clientes. En ese momento nos presentan a una nueva dama, Severa Milf. Señores, esta hermosura era la madre de Hana, y el prota no se lo puede creer.
Yoichi piensa que es extremadamente joven, que no podría pasar los 50 años. La madre de Hana, con un semblante muy diferente a ella, la empieza a regañar por su forma de atender a los clientes y su forma de comportarse. Añade que Hana tiene 34 años, que como sucesora de esa posada, debe ser más madura. Hana se arrodilla y pide disculpas, pero la madre sigue regañándola. Yoichi, ahí parado, solo se pregunta por lo que está pasando. Para él es muy extraño todo, y piensa que la madre de Hana de verdad da miedo, que puede destruir a alguien aún teniendo una sonrisa calmada. En ese momento la madre le dice al prota sobre si él es Yoichi, el nuevo inquilino, y el prota, muy nervioso, lo confirma y se presenta. El prota piensa que ella también se enfadará con él, pero sorpresivamente con Yoichi ella es muy amable y le da la bienvenida a la posada, lo que lo sorprende. La madre le agradece por cuidar de su nieto y de su hija, y le pide que por favor disfrute de su estancia en la posada. En ese momento ella lo mira, y le dice que no lo ve muy bien, y le pregunta que si no ha podido dormir lo suficiente. Empieza ella a buscar razones para eso, pero el prota solo piensa que la madre de Hana es muy hospitalaria, y eso le agrada. En ese momento Hana separa a su madre del prota, y le pide que se retire, que vaya a descansar o a hacer otras cosas, pero el prota solo observa en silencio mientras ellas dos hablan. La madre sigue y sigue regañando a Hana, y el prota piensa que es la primera vez que ve a la casera en esa forma de inquietud y preocupación. En ese instante se le ocurre una idea al prota, y les dice que él podría echarles un cable si lo necesitan, y puede ayudar en lo que sea. Unas horas después vemos a Yoichi y la buenota de la MILF, empezando a hacer aseo a la posada. Empiezan por arreglar una habitación, y mientras lo hacen, Yoichi está fascinado por la señora. Cada vez que la ve, reconoce que es increíble, y que está bien deliciosa también. Ella nota que se ha detenido y le pregunta que por qué ha parado, que no tienen mucho tiempo, antes de que lleguen nuevos inquilinos. Y el prota se disculpa y continúa con lo que estaba haciendo. Pero en ese momento, debajo de una colcha encuentra un juguete muy raro, y se lo da a la señora, pero ella al recibirlo no sabe qué es ese objeto. El prota claramente sí sabe para qué se usa y en qué fue usado la noche anterior, pero no dice nada. La señora entonces lo guarda, pero empieza a vibrar, y ella lo mira con cara de desagrado, afirmando que lo guardará por si vuelven por esa cosa. Un rato después, cuando ya han terminado la limpieza, Yoichi está muy cansado, y ella le agradece por su esfuerzo. La MILF le entrega una bebida, y le comenta que todo el trabajo de limpieza lo hace Hana, y el prota se sorprende, pues es mucho trabajo. La MILF sigue hablando, y le dice que antes le ayudaba a su nieto, o sea el amigo del prota, pero como ya no está, todo recae en Hana, pues ella no ayuda mucho, que incluso la comida de los huéspedes la hace su esposo. Y que Hana especialmente cocinó el día en que nuestro prota llegó, con una cara de felicidad y de muchas ganas de hacerle una buena comida. El prota se queda pensativo, y se pregunta el por qué Hana hace tantas cosas por él. Pues es obvio, princeso, te quiere sacar todo el juguito. Ja ja ja. Un rato después, Yoichi se levanta y piensa que se quedó profundamente dormido, pero antes de saber en dónde está, escucha las voces de la señora y de Hana. Él abre los ojos rápidamente, y se da cuenta de que está descansando sobre el regazo de ellas. Avergonzado, no sabe qué hacer. Ellas hablan bien de él, pero Yoichi se hace el dormido, y la MILF empieza a acariciarlo, y a decirle que se alegra de que su nieto tenga tan buen amigo. Hana le dice que pensaba lo mismo, pero con tono pícaro le dice a su madre que, aunque se vea lindo y tierno, es un severo pervertido. El prota se enoja, pero se sigue haciendo el dormido. Hana sigue hablando y dice que, por ejemplo, le gustan las chicas gal y que, si no es gal, no puede hacer que se le pare el rifle. Que, además, se la pasa viéndole sus pechugas, y que también le pidió que le mostrara su lengua. El prota piensa que lo está haciendo quedar muy mal, pero no dice nada. La madre piensa que eso de verdad es sucio, pero empieza a defender al prota, diciéndole a Hana que puede que lo haga así porque aún es joven, y le dice que lo mejor es que empiece a comportarse mejor con Yoichi. Le dice que lo mejor sería que ella empiece entonces a ocuparse de las necesidades del prota y, además, le hará compañía. Pero, Hana no piensa ceder con el prota.
Yoichi piensa que la MILF es increíble, que es como una madre para él. Hana al contrario, un poco molesta, le dice que no puede ser así, que no puede tratar a Yoichi como su nieto, que ya no está ahí, que no intente reemplazarlo. La madre lo niega, pero rápidamente, Hana toma al prota y lo pone debajo de sus pechugas, diciéndole a su madre que no piensa dárselo. Eso Hana, defienda lo suyo. El prota, haciéndose el dormido, está maravillado por donde está su cara, pero ellas siguen discutiendo por él. Yoichi solo piensa, que solo quería dormir, pero ahora se pelean por él, que si todo sigue así, no podrá evitar lo que ya todos sabemos y que no quiere aceptar, el enamorarse de ella. Al día siguiente, nuestro prota asistió a la universidad, pensando que estuvo muy ocupado el día anterior ayudando en la limpieza y que eso lo dejó muy cansado y con mucho sueño. Él recuerda lo que pasó con Hana y piensa en la posibilidad de que le guste a ella, pero rápidamente lo descarta, o por lo menos en ese momento es así. Un rato después se levanta, pues se había quedado dormido pensando en las cosas pasadas y se da cuenta de que no tomó apuntes de clase. Eso lo asusta un poco, pero en ese instante una chica que estaba al lado de él, le presta sus apuntes y le dice que puede tomarle fotos, que ella sabe que no escribió nada. El prota la mira y la reconoce como la chica de la vez pasada que lo invitó a una reunión con otros alumnos. Yoichi se da cuenta de que ella se llama Miya, y empieza a tomarle fotos a sus apuntes. Unos minutos después, Yoichi le entrega los apuntes a Miya, y le agradece, pero ella es algo tímida y no dice mucho. Ellos dos son sacados de esa aula y se van, pero cuando Miya se despide del prota, él la detiene y le dice que, en agradecimiento, la invitará a comer, y le pregunta si aceptará. Ella asiente, y minutos después están sentados en la cafetería de la universidad con las comidas. Yoichi vuelve y agradece por el gesto que ella tuvo con él, y le pide disculpas por quitarle tiempo con sus amigos. Ella le dice que no es así, que normalmente come sola, pero siempre lo hace en otros lugares y no ahí. Que además, el día que ella lo invitó a esa reunión de compañeros no se sintió bien, y pensó que no podía encajar en ese ambiente, que por eso siente que no encaja, y esa es la razón de estar sola en todo momento. Qué triste, ¿cierto, mis queridos suscriptores? El prota le dice que entiende lo que siente, pues él tampoco tiene muchos amigos, y ella lo interrumpe y, con una bonita sonrisa, le dice que gracias a él, por fin, pudo comer en la cafetería de la universidad. Después de escuchar eso, Yoichi, algo avergonzado, le dice que puede contar con él y que, cuando quiera, pueden comer juntos. Pero en sus pensamientos le empieza a sonar la idea sobre la posibilidad de que también Miya esté enamorada de él. Todo un Casanova, nuestro princeso. Él, ahora sí, muy avergonzado, agacha la cabeza y piensa que ella es muy linda, pero que seguro lo está malinterpretando. Finaliza diciéndose que es un idiota, pero que no se puede sacar esa idea de ella. Unas horas después, el prota estaba en el bar con la casera, y hablaban con Ren, la bartender. Ellos aparentemente hablaban de lo que sucedió con su amiga de la universidad, y Ren le decía que todo pasaba porque nuestro prota parecía inofensivo, que eso ante las mujeres les gustaba, pues era como hablar con otras mujeres. No sé si es bueno o malo para el prota, el hecho es que ellas seguían hablando del prota, y Hana comentaba que a las mujeres no les gustaba estar solas, que seguramente su amiga se le acercó, pues no quería sentirse sola. Pero el prota reacciona recio a esas palabras. Entonces Hana, toda pícara, le dice que ella también se siente sola. En ese momento, el prota comprende que ella nuevamente lo está haciendo pasar vergüenza con sus bromas, y ante la mirada de Ren, ellos dos comienzan una discusión como si fueran una pareja, algo que es sospechoso para la bartender. En un momento de esos, Yoichi le dice a Hana que irá al baño, y Hana, recochando, le pregunta que si irá a sacarle filo al machete, pero el prota le dice que solo irá a despejar la vejiga. Un momento después, Hana y Ren se quedan solas, y Ren empieza a hablarle a ella sobre nuestro prota. Le comenta que se ha vuelto muy cercana a nuestro prota y le tira una información que hasta ahora no conocíamos. Ren le dice que nuestro prota se parece a un tal Tokusa.
Ella sigue hablándole a Hana y le dice que la entiende, pero que no debería ponerse en plan de muy amiga de nuestro princeso, pues ella será la que salga herida, que pronto Yoichi se irá, y no debería cruzar líneas que después no podrá borrar. Hana, que escuchaba atentamente, cambia su seriedad y, en tono de recocha, le dice a Ren que se equivoca, que ella no está interesada en nuestro prota, pues aunque se parezca a otro chico que le gustaba, no es tan simple para meterse con el princeso. Ella admite que le gusta y que es un buen chico, nuestro prota, pero que cuanto más habla con Yoichi, más siente que él y su ex son completamente diferentes. Y, muy avergonzada, dice que nunca podría comparar a nuestro prota con su ex, pues Yoichi es una persona completamente alejada de lo que fue su ex en ese mundo. Añade que, además, está acostumbrada a la soledad cuando la gente de la posada se va, y que además Yoichi no sería capaz de tomar a una señora de 34 años como ella. ¿No es capaz? Déjeselo bajito y verá que no perdona el princeso. Ren, que en principio se quedó en silencio, finaliza diciéndole que entonces lo mejor será emborracharse y no dejar que se le suban los humos por nuestro prota. Un rato después, mientras caminaban de regreso a la posada, podemos ver que Hana está borracha, y el prota solo puede pensar en que ella está muy pegada a él, que constantemente le está rozando esas pechugas y que no sabe por dónde agarrarla. Pero Hana, en su medio borrachera, le toma la mano y se la pone en su hombro, pues alega que no puede caminar bien. Nuestro Virgo se avergüenza de que le toquen la mano. Piensa que le preguntará muchas cosas a Hana, y en ese momento se llena de valor y le pregunta sobre si tiene esposo o algún novio, pero ella rápidamente lo niega. Entonces el prota le pregunta si se ha enamorado alguna vez de algún cliente. Esto la sorprende, pero rápidamente se ríe y no lo confirma ni lo niega. Ella entonces le dice que la siguiente pregunta del prota sería sobre el tipo de persona que le gustaría de novio. Pero el penoso del prota le dice que le gustaría que le diera un ejemplo de cómo le gustan a ella. Entonces Hana, después de pensarlo un poco, le dice que a ella le gustaría a alguien que no se aparte de ella por nada en el mundo. Yoichi piensa entonces que a Hana no le gusta estar sola ni ser abandonada, pero ella, en ese momento, le dice que le responderá la segunda pregunta, la de si se ha enamorado de un cliente. Ella lo niega y dice que le gustan los clientes como clientes y no se involucra, pues sabe que siempre se van, y si se involucra con alguno, en algún momento la dejarán atrás. Que por eso no considera a ningún cliente. Ella se ve algo decaída, pero en ese momento el prota le pregunta que si entonces estaría bien alguien que no fuera un cliente. Ella, al escuchar esto, se sorprende, pero Hana se enoja un poco, o diría yo que se avergüenza, y le dice al prota que se acabó la conversación y las preguntas. Pero ella susurra en voz baja y dice que, aunque se vaya nuestro princeso, ella no debería intervenir. El prota, que pensó que ella dijo algo, le pregunta, pero ella lo niega y dice que no dijo nada. La Hana está bien enamorada de nuestro prota, yo también quiero una así. Al día siguiente, cuando nuestro prota regresa de la U, se baja del autobús y solo se lamenta por lo que pasó el día anterior, que no sabe cómo lo tomará Hana y cómo reaccionará ante él. Pero cuando él entraba a la posada, se sorprende que hay un pelón quejándose de la posadera, o sea de Hana. Este calvo se negaba a quedarse en el lugar por la mala atención al cliente. Hana solo se le burlaba de su calvicie y más lo hacía enojar. Cuando el pelón se iba a ir, el prota lo detiene y le dice que el servicio ahí es muy bueno y que debería reconsiderarlo. El calvo le pregunta a Yoichi sobre la relación de él con la posada, pero el prota le dice que él solo es un cliente. En ese momento vuelve y habla Hana y le dice que debería quedarse, pues la comida es muy buena, y le muestra sus pechugas al vejestorio. Este, al verla, cambia rápidamente de opinión y decide quedarse. Y mientras entra con Hana, el prota puede ver las intenciones que tiene el viejo verde sobre ella. Un rato después, y ya en el comedor, el viejo verde cenaba, y Hana le llevaba un postre al prota, que también estaba cenando. Ella le decía a Yoichi que era en agradecimiento por traerla de vuelta la noche anterior, que no recordaba nada, y eso fue un alivio para nuestro princeso.
Pero al verlos tan juntos a Yoichi y a Hana, el calvo sintió celos y empezó a dejar reseñas negativas del lugar. También le preguntaba a Hana si por ahí cerca había algún bar, y pensando se decía que después de cenar buscaría un lugar de mujeres sucias para descargarse. Un rato después, el viejo quería ir a buscar mujerzuelas, pero se encontró con un aguacero que le impedía salir. Él solo quería irse de la posada, pues está muy furioso. Hana, al verlo, le dice que mejor no se vaya, que sería mucho mejor, que se quedará y que ellos dos tomarán una copa en su habitación. «Hey Hana, ¿qué te tramas con ese viejo? Ojo con eso». El viejo, viendo que fue una buena propuesta, acepta, y un momento después ya están bebiendo en esa habitación. El calvo trata de imponerle su masculinidad y machismo a Hana. También empieza a denigrar a nuestro prota y a su generación. Esto molesta un poco a Hana, pero sin prestarle mucho cuidado. En ese momento, el viejo verde se le acerca y empieza a querer tocarla, pero Hana lo rechaza, alegando que eso podría ser acoso. El viejo sigue con sus excusas de patriarcado, y piensa que con halagarla a ella caerá rendida. Pero en ese momento, el prota se da cuenta de que ella podría estar en peligro, por lo que escucha en esa habitación, así que sale corriendo a ayudarla. Volviendo a la habitación donde está Hana, el viejo cada vez la tiene más amacizada y lista para tocarla, pero Hana lo desactiva rápidamente, burlándose de su herramienta, que aparentemente no le funciona. El viejo se llena de rabia, pero en ese instante aparece el prota como salvador, con la milf a sus espaldas. Yoichi le dice al calvo que llamará a la policía, pues está acosando a Hana, pero el viejo se defiende dándole una patada y diciéndole que ahí no está pasando nada y que ahora aplastará a nuestro prota. La milf se apiada del prota y lo ayuda. Además, se da cuenta de que está sangrando nuestro princeso. Pero al fondo podemos ver a una fiera, que es Hana, llena de furia, que no dejará que lastimen más a su amor. Ella, con una cara que nunca le habíamos visto, rápidamente ataca al vejestorio y le clava severa patada en su gorda barriga. El viejo cae al suelo, y ella lo toma de los pocos pelos que le quedan, y le dice que no dejará que se meta más con su cliente más preciado. Eso, defienda lo suyo. Pero el prota, al verla, se da cuenta de que ella se ha convertido en una verdadera gal justiciera. Yoichi quiere detenerla, así herido, pero antes de hacerlo, la milf se levanta también muy furiosa, y le dice al viejo verde que no debió meterse con uno de sus clientes, y le pide a Hana que se lleve a nuestro prota a curarlo. Ella acepta, y los dos salen de esa habitación. La milf se queda con el viejo, y este solo pide que lo dejen ir, y que le devuelvan su dinero, pues él también está herido. Pero la milf le dice que ella ya llamó a la policía, pues él trató de tomar a su hija a la fuerza, y eso es un cargo grave. Además, dejó falsas reseñas de su posada, y todo está denunciado. Que pronto llegará la policía y podrá descansar mejor en la comisaría. En la otra habitación, donde está nuestro prota y Hana, ella está curando las heridas del princeso. Además, se le burla por tener la cara llena de tiritas. El prota le agradece por todo y también se disculpa. Ella, al verlo, le agradece también y le dice que fue a ese lugar porque estaba preocupada por ella, que eso fue muy amable. Yoichi se queda en silencio un momento, pero después le dice que, de igual forma, debe disculparse, pues se metió a otra habitación sin pedir permiso. Pero ella se niega y le dice que no debe preocuparse, que él ya no es un cliente, que ahora son amigos. Y acercándole el puño con severo planote, le dice que además han compartido otros momentos juntos, que es lógico que sean amigos. Así que ambos juntan sus puños, evidenciando que ha sido mandado a la friend zone jajaja. Hana se voltea y, mientras recoge la basura, le dice a Yoichi que si hubiera notado las intenciones del viejo desde el inicio, todo eso no hubiera pasado y no estaría involucrando al prota en eso. Yoichi le dice que todo lo hizo porque es natural actuar así. Además, añade lleno de vergüenza que, después de todo, ellos son amigos, pensando que ahora está avanzando un poco en su relación con Hana. Pero en ese momento, Hana le tira unas palabras que le harán volar la cabeza al prota.
Ella le dice que escuchó historias donde personas pasan de ser amigos a novios, y se pregunta si eso de verdad puede pasar. Añade en forma de pregunta para Yoichi, que si él es ese tipo de persona. El prota, que apenas si lo entiende, le dice que la verdad no lo sabe, pero ella lo remata y le dice que es algo que no le cabe en su cabeza, que los amigos están aún más fuera de su consideración. El prota lo toma como un rechazo, pero al voltearla a ver, ella le saca la lengua en forma de desafío y le pregunta que si es imposible que ellos crucen esa línea. Yoichi, al mirarla, se avergüenza, pero piensa en la charla del día anterior mientras volvían del bar, y le dice que entonces debe recordar la charla que tuvieron antes. Cambiando de escena, vemos a Miya, sentada sola en una banca de la universidad, leyendo un libro y preguntándose si ese día podrá almorzar con nuestro prota. Ella piensa que no pudo unirse a ningún club y que tampoco tiene más amigos, que el único que está con ella es Yoichi, pero cree que solo lo hace por lástima y que seguramente ese día no comerá con ella. Pero justo en ese instante aparece nuestro prota y la saluda. Ella, al verlo lleno de golpes, se sorprende, y Yoichi piensa que no puede revelarle lo que pasó. Pero Miya, rápidamente le pregunta si está en algún club de pelea, y eso relaja al prota. Enseguida, el prota la invita a almorzar, lo que a ella le parece bien y la alegra. Un momento después, ellos están comiendo, y ella empieza a pensar cosas sobre el prota. Se pregunta qué clase de persona es Yoichi, que casi no lo ve con nadie, ni tampoco lo ve haciendo ninguna actividad, que es alguien amigable y con quien es fácil de hablar, pero que también parece peligroso por tanto golpe que lleva en su cara. Aún así, no quiere juzgarlo, pues es un misterio para ella, que seguramente oculta otra cara que no muestra. En ese momento, el prota habla y le dice que hay algo que lo tiene preocupado, y le gustaría que Miya le pueda ayudar. Ella le dice que lo escuchará, y el prota, muy serio, le dice que sí es cierto que para las mujeres es un problema. Que un hombre al que solo ven como amigo sienta algo romántico por ellas. Pero Miya, algo serena, piensa que el prota es alguien normal y no como las ideas que se estaba haciendo sobre él. El prota sigue hablando. Él le dice a Miya que le gustaría conocer su opinión. Ella entonces, en su poca o casi nula experiencia en el amor, le dice que lo mejor sería intercambiar su número, y así podrían conocerse mejor. Pero piensa que no fue el mejor consejo que pudo darle, que Yoichi debe pensar mal de ella por esa opinión tan aburrida. Pero fue todo lo contrario, para el prota fue una gran idea y se lo agradece, diciendo que lo intentará. Se levanta de su silla y se va, diciéndole a Miya que debe irse, pues su hora del almuerzo ya terminó y que se verán el próximo día, dejando a Miya ahí sola. Ya en la posada, Hana se ríe y pide disculpas, alegando que su aplicación de mensajería ya no le funciona, y el prota se lamenta por eso. Pero Hana saca un celular de tapita, de esos antiguos, y le dice a Yoichi que ya no le funciona esa aplicación, así que no podrá compartirle su número. El prota, que pensaba que solo se negaba a darle su contacto, se da cuenta de que sí es verdad que Hana no podrá compartirle su número, pues su celular ya no lo permite, y siente alivio al saber que no lo está rechazando. Pero en ese momento llega la hermosa MILF con un celular de última tecnología, y le dice que ella sí puede compartir su número con el prota, y que deberían agregarse a otras redes sociales. El prota lo acepta y se da cuenta de que la señora está más a la moda que Hana. Pero Hana, al fondo, solo puede ver cómo le quieren quitar a su princeso. ¿Y si lo comparten entre las dos mejor? Al día siguiente, en la universidad, el prota se lamenta de saber que no pudo conseguir el número de la casera y piensa algo arrepentido, que por fin se armó de valor para pedirle su información de contacto, pero ella no se lo dio. Aunque entiende que no es porque ella no quisiera, él piensa que la casera lo considera y piensa en él. Miya, que lo estaba observando, piensa que seguramente el prota se ha enamorado de una chica, y piensa sobre la posibilidad de que Yoichi tenga otra amiga en la universidad. Así que se lo pregunta, y el prota le dice que los únicos amigos que tiene en la U son ella y otro amigo, el sobrino de la casera. Ella entonces empieza a ponerse roja,
pensando que ella es la amiga de la cual el prota está enamorado. Ella le sigue haciendo preguntas y le dice que como es la amiga de la que se refiere, el prota piensa que no puede revelarle que es Hana y que tiene 34 años, así que empieza a comentarle cosas más superficiales, como su color de cabello o que lleva gafas. En ese momento, Milla lo malinterpreta y cree que es ella de quien está enamorado el prota, así que empieza a cuestionarse todo, desde su personalidad fría y oscura, hasta por qué el prota la escogió. Que si será porque quiere romperle las trompas de Falopio o será por otra cosa. Así que, con una voz nerviosa, le dice al prota que entre ellos dos no podría funcionar algo así, que ella no tiene experiencia, que lo mejor sería que se buscará a alguien más adecuado para él, alguien que pueda mantenerse de iguales. El prota escucha atentamente, pero algo confundido y sorprendido por esas palabras. Sin embargo, rápidamente entiende el mensaje y le dice que ya lo entiende, que lo que debe hacer es parecerse lo más posible a la otra persona. Así que se levanta y se va, agradeciéndole a Milla por el consejo. Ella solo se queda ahí sola de nuevo, pensando que es la segunda vez que la deja hablando sola. Un rato después, el prota sale de una farmacia y ha comprado un tinte para el cabello, pensando que teñirse el pelo hará que se parezca más a Hana, y así estarán en el mismo son, y podrá considerarse también como un chico gal. Mientras él caminaba feliz de regreso a la posada, en la entrada nota que Hana estaba limpiando el lugar. Él, al notarla, se sorprende, pues Hana inconscientemente levanta su blusa para limpiarse el sudor y el prota puede ver su hermosa piel y otras cosillas. Ella, al notarlo, le da la bienvenida y lo empieza a molestar con su piel al descubierto, preguntándole por si nunca había visto el ombligo de una mujer. Así que el prota decide cambiar su actitud y dejar de seguir reaccionando como un Virgo. Le dice, muy confiado, que tiene un abdomen increíble y en buena forma, y se va. Hana, que se quedaba ahí, se quedó inquieta por la actitud que ha tomado el princeso. Al día siguiente, sobre las 6 de la mañana, el prota ya se había teñido su cabello a rubio y estaba en la playa, listo para broncearse un poco. Él decide que tomará un descanso al sol, y luego irá a la universidad. Pero pasaron las horas, y Hana, que se encontraba en el mar para su pesca diaria, logró verlo a lo lejos. Ella se acercó y notó que era nuestro prota. Lo llama, y le pregunta si era una buena idea faltar a clases, a lo que el prota, sorprendido, se despierta. Le dice que se quedó dormido y le pregunta sobre la hora. Ella le dice que es sobre el mediodía, y el prota, asustado, piensa que se quedó dormido bajo el sol más de 6 horas. Se mira su cuerpo y está totalmente bronceado y quemado. Hana, al verlo así, le pregunta sobre lo que él hace en ese lugar, y Yoichi le dice que quería hacerse un cambio de look para parecer a alguien más animado. Ella lo acepta, pero no se sorprende. Y en ese momento, el princeso se quita una toalla que tenía en la cabeza y, con un gesto rebelde, le dice a Hana que ahora es un chico gal, y hace algunas musarañas de pendejo. Hana, al verlo y escucharlo, se tensa y, muy seria, empieza a regañarlo. Ella le dice que todo eso está mal. Añade que ser gal es una forma de vivir para las mujeres. Afirma que para las gals como ella, es una forma de expresar una existencia vivida y que no la comparten con hombres, que se esfuerzan en grabar una juventud llamativa. Y en un tono ya furioso, le dice al princeso que para ellas, los chicos gals son todo lo contrario, son odiados por las gals y que solamente desprestigian a las chicas. Que esos tipos deberían ser desvividos y aplastados por la sociedad. Se le metió el viruñas a la Hana. El prota, muy avergonzado y acomplejado por lo que ella le dijo, sabe que no puede refutarle nada y acepta el regaño, disculpándose con ella. Hana le dice que debe volver a su color natural y, además, debe volver a la universidad. Todo lo acepta el prota sin rechiznar siquiera. Al final, Hana le dice que lo acompañe a hacer otras cosas, a lo que Yoichi se levanta y la sigue. Unos momentos después de estar caminando por la playa, Yoichi piensa que ella confirmó que era una gal, cuando se refirió a que eran gals en su comunidad, y piensa en preguntarle y verificar si entonces,
Ella era la de la foto. Pero desistió de esa idea, pensando que eso podría traerle otro inconveniente con la hermosa Hana. Después de esto, siguieron caminando en silencio, pero el princeso solo pensaba que le gustaría saber más de Hana, pero que se conforma con saber que Hana, la Gal, está en contra de los chicos Gal. Lección aprendida. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.